Hoy vamos a empezar de una manera diferente y vamos a trabajar otro aspecto bien importante que tenemos dentro de ese PPT, que es un poco el camino del héroe. Y es cómo crear verdaderas historias que impacten a las personas y que puedan contar buenas historias para que las personas se sientan identificados con ustedes, para que podamos tener unas narrativas coherentes con las marcas y con los productos y que podamos trascender. Si cada uno en este momento coge su celular y ve los últimos 10 posts de Instagram, ustedes se van a encontrar con que van a encontrar una sección de noticias. En el segundo post van a encontrar una publicidad, un anuncio. En el tercer post van a encontrar un amigo de ustedes. En el cuarto yo creo que van a encontrar un reel. De pronto en el quinto van a encontrar un reel y después van a encontrar un anuncio como tal. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros, nosotras, nosotres, estamos acostumbrados a estar demasiado contaminados por la publicidad. Y esa publicidad casi siempre está en el mismo formato. Está una foto con un copy, con el logo y con un call to action. Y ese call to action te lleva a cualquier acción. Si nosotros vemos casi todos los anuncios son una foto, de esa foto tienen un copy y tienen un CTA. Estos tipos de anuncios, si bien son para performance y si bien hemos visto el top of the funnel, el middle of the funnel o la parte de abajo del funnel, no hacen coherencia o concordancia con lo que está buscando las personas. ¿Por qué? Porque las personas no entran a una red social a buscar un anuncio, entran a buscar un contenido. Y ese contenido, lo que nosotros estamos haciendo es utilizar diferentes tipos de narrativas y esos No. diferentes tipos de narrativas, Nico, por favor, te pones en silencio. Y esos diferentes tipos de narrativas están hechos de manera lineal. Entonces, yo me siento frente a la cámara y frente a la cámara yo le cuento una historia a mi celular. Y digamos cuando trabajamos marcas personales o cuando trabajamos ciertos startups de base tecnológica que estamos trabajando con contenedores UCG o con procesos expertos, pues lo más fácil es dar una historia lineal. Pero yo les propongo una nueva forma de contar historias, que no es tan nueva, tanto es bien vieja y que puede tener mejor relación. Y esto se llama el camino del héroe. El camino del héroe es como les contaron las historias de Harry Potter, del Señor de los Anillos y de casi todas las historias de Marvel. ¿Por qué este tipo de narrativas funcionan muy bien para hacer acciones de publicidad? Porque primero te llaman a la aventura. Entonces, tu personaje principal, tu actor principal dice, yo estoy en un momento de mi vida, ese momento de me empieza a presentar situaciones, esas situaciones se aparecen y se me presenta una oportunidad. Esa oportunidad yo trato de no verla. Cuando trato de no verla, está ahí, es una decisión, ese tipo de decisiones van a llegar y yo pido ayuda sobrenatural. Cuando pido ayuda sobrenatural no estamos hablando de cristiano católico, apostólico romano, sino que estamos pidiendo a nuestro inconsciente como, oiga, ¿qué es lo que tengo que hacer? O a nuestra voz interna o a nuestro narrador de la cabeza, ¿qué es lo que debo hacer? Cuando se presentan diferentes situaciones y esta situación permea al actor, empieza a pedir ayuda y a pasar un umbral. El umbral es la toma de decisión. Cuando la persona toma la decisión, empieza un nuevo comienzo de transformación. De ahí, nuestro actor principal va a tener un ayudante y un mentor. Los ayudantes van a hacer que su camino se vaya dando paulatinamente y los mentores le van haciendo enseñanza para que como empezó, no llegue, sino que vaya creciendo y que el personaje vaya teniendo ciertas acciones que lo puedan llevar a un feliz término. Dentro de esa narrativa va a encontrar retos y tentaciones. Esos retos y tentaciones son cosas que en el day by day de redes sociales les pueden ayudar mucho. Son todos esos aspectos que el actor principal, la marca principal o el aspecto principal que ustedes quieran ver
va trascendiendo dentro de un grupo de comunicación y lo va haciendo más fuerte. Es bien importante que el actor principal vaya creciendo, pero va a llegar un momento donde todo se va a volver nada y va a tener que llegar a un punto de discernimiento donde hay un abismo. En ese abismo está la muerte y el renacimiento. La muerte porque es el peor momento de su vida y el renacimiento porque a las personas les encanta la trascendencia y la maduración de los personajes en tan poco tiempo, porque en la vida misma tú no puedes ver la transformación tan rápido de tus amigos y compañeros, pero tú buscas tipos de comunicación o tipos de historias que te lleven a un feliz término. Cuando tú superas ese momento gris o la noche oscura, buscas una transformación y de la transformación una expiación y de la expiación un regreso a casa. Todas las historias se cuentan de esa manera. Entonces tenemos El Señor de los Anillos, tenemos a Frodo, tenemos a los amigos de Frodo, tenemos a Harry Potter y tenemos un montón de series que están creadas de esta manera. Desde lo desconocido en el mundo ordinario, desde la idea única que muestra el desequilibrio o el desbalance en ese mundo ordinario. Y por eso yo tomo una decisión. Se busca que se resistan al llamado porque ustedes normalmente se resisten a todos los llamados. Cuando ustedes tienen una idea en la cabeza de emprender o de cuadrarse con alguien o de empezar una dieta o empezar en el gimnasio, siempre hay escépticos o su cabeza hay momentos que dicen que no. Y eso tiene que ser muy nombrado dentro de este tipo de narrativa, porque el rechazo al llamado hace que sea totalmente valedero y que sea real para ese desarrollo personal. Tú presentas ese encuentro donde tú encuentras al mentor y dices, yo no quiero, pero sí quiero, pero no quiero, y tiene que existir ese dualismo en el formato de que tú puedas contar la historia para que las personas se conecten contigo. De ahí decides entrar al salto. El salto es un salto al vacío. Y eso lo debe sentir la persona que te está viendo el desarrollo de contenidos. Cuando empieza esa verdadera historia, tú empiezas a tener esos retos. Vamos para acá, no vamos para acá, vamos, se está dando de manera coherente, no se está dando de manera coherente, hay osadía, no hay osadía, hay recompensa, no hay recompensa. En un momento donde tú intentas por todos los medios empezar, desarrollar y ejecutar, pues tú sientes en un momento que todo se va al piso, que tus demonios, que tus tristezas, que todos esos retos que intentabas intentándolos hacer no se dan, pero llega ese momento en el cual tocas fondo y que empiezas a subir, que dices, ya nada de esto puede acabar. Cuando ya nada de esto puede acabar, tú empiezas a subir, a trascender, a lograr tu propósito, a utilizar nuevas herramientas, a integrar esas nuevas herramientas dentro de la comunicación y demás. Cuando estás utilizando el camino del héroe, estás buscando unas narrativas complejas para contar historias simples, que era lo que nos hacían nosotros, nuestros papás. Nos contaban historias simples para que tú aprendieras a tomar agua, aprendieras a tener buena conducta en tu casa, aprendieras a amar a tu mamá o a tu papá, aprendieras a tener buena relación con tu hermano, aprendieras de matemáticas, de sociales, aprender de historia y todo lo que nosotros aprendimos, sea en el país americano que estés, todo se ha hecho con tradición oral. Lo que pasa es cuando vemos la publicidad, pues la publicidad no está hecho dentro de una narrativa, solo dice ayuda al jaguar. Y cuando vemos el resto de publicidad o el resto de comunicación, dice un copy, un CTA y un texto. Cuando nosotros vemos más publicidad, vemos el producto y vemos un CTA. Cuando queremos desarrollar ciertas cosas, pues esta es la estética que nos están vendiendo. Pero cuando nosotros vamos mucho más adentro, estas estéticas no son coherentes con el tipo de educación que tú tienes.
con lo que a ti te recuerda aprender, con lo que a ti te recuerda ese sentimiento con el cual ibas creciendo, ibas desarrollando y demás. Solo hay un proceso donde hay una foto de stock, donde hay un título, donde hay una metadescripción y donde hay otra cosa. Esto no se asemeja a absolutamente nada de cómo tú aprendiste y de cómo lo desarrollaste. Pero para los publicistas ha sido muchísimo más fácil tener este tipo de acciones porque cuando estamos hablando de performance, pues el performance es más fácil decirlo o hacerlo en este tipo de narrativas y no en este tipo de narrativas. Cuando queremos contar verdaderas historias, siempre debemos partir del patrón o del camino del héroe. Cuando nosotros partimos del patrón o del camino del héroe, nosotros podemos tener una mejor comunicación. Acabamos un poquito de historia. Existen seis grandes paradigmas de la dramaturgia de Occidente. De estos vienen de los escritores canónicos. Vemos la locura de Shakespeare y vemos los personajes de la locura que atraen un montón. Vemos los personajes locos de Don Quijote. Los de Shakespeare empezaron bien y se enloquecieron. Los de Don Quijote son solo locos y que están ahí por el mundo. Están las mujeres domesticadoras de bestias y humanizadores de monstruos como Frankenstein. Están los personajes chejovianos, que son personajes que se autoanalizan. Y están los paradigmas abstractos de Kafka. Cuando uno ve estos cinco o seis paradigmas de la dramaturgia de Occidente y nosotros vemos estos personajes tan bonitos con que se construyó la literatura y la dramaturgia y lo aterrizamos a procesos netamente de publicidad, nosotros no vemos estos personajes, no vemos el actor principal, no vemos personajes como kafkianos que tienen un proceso abstracto. No vemos checovianos donde ellos se autoanalizan y dicen y viven un propósito y van contando una historia, sino que vemos lo más sencillo, que es el producto o la foto de stock que te comunica el producto, pero en realidad no te está contando una buena historia. Y al no contarte una buena historia, o al no intentar ni siquiera contarte una historia, para la publicidad se vuelve completamente complejo ayudar a hacer ideas, ayudar a contar esas ideas, porque no lo puedes, no se puede. Entonces, hagamos el ejercicio y por eso quería empezar hoy por este tipo de ejercicios. Si nosotros vemos lo que está pasando en Instagram, pues vemos una foto de stock. Qué pena que vean mi Instagram. Si ven algo medianamente raro, me perdonan. Ven un luchador, ven las fotos, ven un contenido de reel, ven otro contenido, ven otro tipo de contenido que solo muestra el producto y demás, pero que es increíblemente bonito. Ven un anuncio y este anuncio no cuenta nada, solo te da un titular. Este cuentas una foto, acá tienes una historia, acá tienes, me imagino que J Balvin, acá tienes otro reel, pero en realidad solo los creadores de contenido o los desarrolladores están intentando contar historias. Las marcas no están intentando contar historias. Y como no están intentando contar historias, pues tienen que vivir a punta de pauta. Y por eso es tan complejo que el crecimiento exponencial se dé dentro de las compañías. Las narrativas deberían empezar a contar verdaderas historias, verdaderos personajes, desde Shakespeare, desde lo ideal hasta la locura, desde Don Quijote, que te muestra desde lo ideal hasta lo real, desde mujeres que estén domesticando bestias y humanizando monstruos como Frankenstein o como mujeres que caminan con lobos o personajes que de verdad cuando te los presentan dentro de la comunicación, uno ve ese autoanálisis que ellos tienen y cómo van creciendo como el camino del héroe y esos paradigmas kafkianos que te muestran personajes absurdos, que te muestran personajes abstractos, que te pueden llegar. Y tú ustedes estarán diciendo, pero ¿por qué Manuela está hablando de literatura para un curso de estrategia de marketing digital?
porque el principal error de nuestras estrategias de comunicación son la falta de paradigmas o de escritores canónicos. Es la falta de conexión que tenemos dentro de la publicidad con la literatura. Es la falta de contar buenas historias e irnos al netamente performance. Y es muy complejo contar buenas historias dentro de publicidad porque tenemos productos que dicen, oh, soy un átomo activo o, oh, tengo un champú con compuestos no sé qué. Es difícil contar historias, es difícil buscar sustantivos o adverbios o otro tipo de palabras que traten de contar nuestras ideas. Y a veces el tiempo es tan corto que nosotros decimos como no, no podemos contar una historia donde nuestro personaje principal sea un loco. De un loco similar a Don Quijote y ese loco similar a Don Quijote esté buscando un seguro de vida y esté buscando un seguro de vida porque no encuentra razón de ser parte de lo ideal, quiere buscar un mundo mejor, pero no lo encuentra. Entonces empieza a buscar dentro de las acciones reales y ese tipo de historias cuando te magnifican, cuando te llevan, cuando te impactan, son mucho más complejas y el tiempo de vida de la publicidad es muy corta y a veces no vemos todos los tipos de acciones que tenemos que hacer. Yo quiero que con este intro de narrativas, que después vamos a profundizar un poco, si son creadores de contenido, enamórense un poco de la dramaturgia, o enamórense un poco del cine, o enamórense un poco de la literatura, o enamórense de algo que los haga contar historias que valgan la pena. Porque cuando contamos historias que valgan la pena, nosotros podemos llevar a nuestros productos o servicios, cualquiera que sea, a un entorno donde la persona que te está viendo, la persona que está revisando tu contenido, va a crear una empatía contigo, va a decir como, no es solo un Hetzel, es una historia de un Hetzel, es como el Hetzel me da productividad en la oficina, cómo cancela el sonido, pero más allá de cómo cancela el sonido, es que todos mis colaboradores pueden estar de atrás haciendo una fiesta y yo puedo estar trabajando y yo no les voy a dañar la fiesta y ellos no me van a dañar a mí mi trabajo. Es cómo contar la historia que haga desde el brief el sustento de comunicación y te lleve a esa conexión emocional que tú tienes y que puedes crear con tu marca y que puedes desarrollar con tu marca personal, con tipos de comunicación diferentes que te pueden llevar a un feliz término. Para que lo puedas lograr, pues estábamos viendo dentro de las clases pasadas cómo nosotros hacíamos la metodología de negocio bajo las estrategias de marketing sustentado por el punto cero. Una de las cosas más importantes que ustedes también tienen que llevar es el keyword research. El keyword research, más allá de complacer a las personas con el contenido que quieren, que generalmente esto es lo que uno le dice al cliente, querido cliente, dos puntos. Vamos a hacer un keyword research y ese keyword research vamos a encontrar cómo las personas están buscando. Basado en cómo están buscando las personas y qué están hablando, nosotros vamos a escribir exactamente lo mismo. Y no. Acá hay dos puntos importantes que quiero que se lleven como de acciones de SEO que son muy disruptoras y demás. Existe la concordancia exacta, que son los nombres de las palabras o los nombres de los productos y demás, que uno llega a Google y lo busca. Zapatos, Adidas, anillo, Bulgari, café, international, cualquier palabra que signifique un producto o servicio que lo puedas comprar inmediatamente y tú tienes una intención explícita de cómo lo quieres, qué lo quieres y cómo lo vas a desarrollar. Y existen las concordancias amplias, que son esas preguntas que nosotros les hacemos a Google para no quedar como unos estúpidos, para no preguntárselo a otra persona, porque es de mala educación no preguntarle primero a Google y preguntarle a una persona. Entonces ahí es donde uno pregunta, ¿dónde queda la clínica Reina Sofía? ¿Dónde puedo comprar unos tenis X? ¿Dónde puedo comprar unas baterías para mi mouse? ¿Dónde queda tal cosa? Esas concordancias amplias son lo que nosotros normalmente hacemos en SEO de contenidos, que son contenidos editoriales con una densidad o con una repetición de las palabras más fuertes para que cuando lleguen a esa búsqueda puedan llegar a un feliz término con ello.
Entonces, cuando nosotros hacemos un keyword research, nosotros buscamos cómo está el contexto de la palabra desde informativo, desde transaccional o desde navegacional. Y lo que normalmente uno hace es basado en esas palabras y cómo se están conjugando esas palabras, uno escribir sobre exactamente lo que quiere un cliente. Pero acá yo les digo, ¿por qué? ¿Por qué voy a escribir más de lo mismo? ¿Por qué voy a hacer más de lo mismo? ¿Por qué mi narrativa o por qué mi comunicación tiene que ser lo que diga el Google Trends? Y acá son puntos en específico. Es muy duro poner un tema en discusión, pero si nosotros no ponemos temas en discusión, vamos a ser como los portales de noticias o vamos a ser como las marcas que siempre responden a la tendencia y no que responden a las necesidades del usuario. Y acá es uno de los cambios más fuertes, que en esa dicotomía de hacer exactamente lo que dice el cliente, que para eso uno no lo contrata al cliente, sino que el cliente lo contrata para una cosa más fuerte y más grande y demás, en pro del alcance y la repetición, pues uno lo hace. El Keyword Research es una herramienta para arrancar SEO, pero también para arrancar pauta, pero también para arrancar insights, para también arrancar todo el statement de comunicación y te sirve como un punto cero. Te pueden funcionar estas dos herramientas. Esta herramienta, la primera que es Google Trends, que es muy básica, es una herramienta de Google que uno le pone una palabra en específica y te buscan las palabras. Y con esa puedes tener como una lógica con una tasa de error muy alta, pero vas a tener como un imaginario de cómo está tu palabra clave. Tú le pones la palabra, la buscas y demás. Cada uno, el que no lo haya, el que lo sepa, ya se lo sabe, pero el que no lo sepa, ábrase Google Trends y busque cualquier palabra. De ahí podemos tener a SEMrush. SEMrush es una muy buena herramienta para hacer keyword research porque te permite tener como todos esos statements de cómo está construida la página, cómo se va a desarrollar y demás. Y esta, que es la que a mí más me gusta, que es buena, bonita, barata, gratis y demás, es la que yo uso cuando estoy haciendo proyectos iniciales. ¿Por qué es la que uso para que sean proyectos iniciales? Porque pues tiene todos los años de Matusalén y yo soy adulta. Y después porque me permite tener muchas acciones que no me permiten. Acá para que pudieran ver y pudieran revisar, si ustedes pueden ver el volumen, yo acá estoy haciendo el keyword research de mi nombre en español y en Colombia. Y estoy revisando más o menos cómo está mi palabra clave, qué está pasando, cómo se está desarrollando. Manuela Villegas y el cartel de los sapos, que claro, yo hice parte del cartel de los sapos, Manuela Villegas otra cosa, y te aparece como los backlinks, cómo se está apareciendo, cómo se está desarrollando, y esto te permite entender cómo se está desarrollando tu palabra, qué concordancias amplias tiene, qué noticias tiene, cómo se va a desarrollar y te permite ciertas cosas en este uso gratuito que te va a tener como un sesgo de confirmación en específico para lo que tú vayas a hacer. ¿Esto para qué es importante? Es importante para que tú sepas que aparece Manuela Villegas, cartel de los sapos. Esto te permite saber si tienes un homónimo, esto te permite saber cómo te están buscando, esto te permite saber cuál es la siguiente palabra con la cual te están buscando. Generalmente la siguiente palabra con la que me están buscando a mí es el nombre de mi compañía o mi título o otro tipo de cosas. ¿Y esto qué te va a permitir? Te va a permitir tener como una lógica de qué está pasando con tu compañía, qué se está desarrollando, cuál es la autoridad del dominio, cómo se está viviendo los crecimientos, cómo volver numérico un tema de discusión, un tema de conversación, cómo llevarlo a una táctica de marketing digital, cómo entender qué está pasando con tu compañía, cómo están pasando las acciones y demás. Acá me están apareciendo mis queridos y hermosos clientes y están teniendo como concordancias en Colombia, en España, en México, en Perú y demás. Y esto te ayuda a tener un cuadrante de crecimiento de cómo están haciendo las intenciones de búsqueda de tu palabra clave y cómo lo podrías llevar. La paradoja en ese momento es, tú con esa información tienes que hacer un discernimiento muy grande. Vas a escribir más de lo mismo y vas a llenar la web con los mismos contenidos que ya los hizo tres personas y que tuvieron unas altas visitas y que por eso lo vas a hacer tú. O dentro de tu estrategia de comunicación vas a empezar a permear nuevos temas de conversación que sean escritos, video o TikToks, porque el TikTok posiciona muy bien de temas en específico. Cuando tú haces un keyword research bueno,
tú empiezas en tu estrategia de TikTok a poner hashtags que van a ser esa segunda palabra clave. Si tu nombre es Manuela Villegas y te buscan normalmente con, no sé, te buscan normalmente con el nombre de tu compañía o con otro tipo de cosas, tú puedes empezar a permear nuevos temas. Si te están buscando con derecho penal, pues te pueden buscar específicamente con el caso. Si te están buscando como Santa Simona, te pueden poner la prenda en específico, un sastre de colores dentro de la búsqueda. Y ahí tú puedes hacer un match de Tinder bastante interesante porque no solo estás posicionando tu nombre, sino que estás buscando permear nuevos temas, eso te va a dar nuevas concordancias amplias y te va a agrandar en un ecosistema increíble para que tú puedas aparecer, permear y desarrollar. Cuando hablábamos de los 6 paradigmas de la dramaturgia de Occidente, pues hablamos de Shakespeare, de Don Quijote, de María Shelley, de Chekhov y de Kafka. Y cuando uno ve estos 5 dramaturgos y uno ve sus historias y uno ve cómo contaban sus historias, uno veía que Shakespeare no es para todo el mundo, o que Don Quijote no es para todo el mundo, o que Hegel y la teoría hegeliana que postula X, que postula que las personas no buscan deseos materiales, sino aspectos muchísimo más arriba, uno empieza a entender que el grupo objetivo, por más que nosotros planteamos una demografía, nunca es como es. Entonces, como cuando segmentamos los grupos objetivos y segmentamos esos mensajes comunicacionales que tenemos de una salsa o de un cubierto de plástico o de un lapicero, pues ese lapicero puede ser para mucha gente, puede ser para todos los hinchas de Nacional porque son verdes, pero puede que dentro de los hinchas de Nacional hayan diferentes segmentos comunicacionales que le lleguen a otro tipo de personas. De esa manera, tradicionalmente los grupos objetivos se desarrollaban por la demografía, pero cuando estamos buscando hacer un plan de marketing de growth hacking o cuando estamos buscando un plan de marketing que de verdad busque, pues nosotros tenemos que saber a cuántas personas le vamos a llegar, de esas personas, qué, cuántas les vamos a llegar, qué tienen en común, de ese común, cómo nosotros podemos comunicar o ejecutar ese tipo de comunicación. Y cuando nosotros ya tenemos eso, pues podemos hacer una estrategia de comunicación que sea más loable y que sea más entendida de acuerdo a las necesidades. Hay alguien que tiene el micrófono aprendido. You can do those last. Nati, ¿te pones en silencio, por fin? Como silencio. Listo. Entonces, la forma más chévere de poderlo hacer es uno partir por un aspecto numérico. El primero es el tamaño del mercado. El tamaño del mercado indica el volumen del mercado en unidades, pueden ser en personas o en moneda. Generalmente el TAM, cuando lo vamos a ejecutar a B2C, a Business to Consumer, lo hacemos por número de personas. Entonces, en estos días estaba mentoreando una empresa de seguros que me decía, no, Manu, mi tamaño del mercado son 50,2 millones de personas. Y yo, bueno, vamos a impugnar esa creencia. ¿De dónde viene que 50 millones de personas en Colombia, que según el DANE somos 50 millones de colombianos, eh, están o pueden ser tus clientes de seguro? Y me decía, cualquier persona puede ser asegurada. Y yo impugnaba esa creencia. Solo una persona de 18 años puede comprar un seguro porque necesita cédula para atribuirlo. Si bien uno como padre o madre de familia, uno puede comprarle un seguro global a su bebé, pero pues tiene que haber un mayor de edad de por medio. El tamaño del mercado son, si nos imagináramos quién podría tener nuestro producto, es todo ese tamaño que nosotros quisiéramos tener de personas que quisiéramos impactar. Entonces, si somos youtubers, podemos impactar a los 50,1 millones de colombianos, pero normalmente uno no puede impactar todo eso. Entonces, uno les pone unas condiciones de ese tamaño del mercado que hace que uno pueda dimensionar
como una multinacional y pueda decir todo esto puede ser mío. Después existe el SAM, es cuánta gente podría querer comprarte dadas las características de tu negocio. Y ahí baja un montón, porque entonces ahí ya estamos contemplando el factor precio, el factor producto, el factor tendencia, el factor producto-precio, promoción, el factor plaza y un montón de factores que hacen que esos 50 o esos 20 millones de habitantes se reduzcan a un condicional más pequeño. Vamos a buscar mujeres en condiciones de vulnerabilidad, vamos a buscar mujeres en posiciones de liderazgo y juntas directivas, vamos a buscar X. En B2B es mucho más fácil, porque digamos, acá en Colombia, de una de entrada sabemos que hay 2.710.000 empresas, de las cuales que facturen arriba de los 10 millones de dólares, todo lo tenemos 200.000 empresas. Y entonces miren cómo de un tamaño del mercado que teníamos de 2.700.000, pasamos a 200.000. Y por último tenemos el SOM, que es el mercado accesible. El mercado accesible es lo que nosotros podemos manejar. Y es muy habitual que uno diga, yo solo puedo manejar tantos clientes y solo me interesa crecer tanto. Lo tenemos para colegios, lo tenemos para universidades, lo tenemos para firmas de abogados, lo tenemos para mi misma compañía. El SOM es exactamente lo que yo puedo vender, manejar a corto plazo. Y entonces eso me da una cuota de mercado, por así decirlo. Y esa cuota de mercado, por así decirlo, está cotejada versus el SAM. Y yo ya sé que dentro de todo el SAM es todo lo que me falta por crecer, no el TAM. Y esto me permite dimensionar todo el globo y tener ambición dentro de mi compañía, dentro del SAM, poder ver qué es mi competencia y qué es mi mercado real, y desde el SOM, qué es lo que yo puedo manejar y a cuánto estoy de la meta de facturación de lo que yo pueda manejar. Entendiendo eso, pues yo genero ese TAM, ese mercado total. Después genero el SAM, que les dejo toda la explicación y después manejo el SOM. Y cuando ya tengo eso, yo ya puedo decir, estoy a tanto de mi meta de facturación, me falta esto, yo quiero hacer esto, dentro de mi SAM hay unas oportunidades de innovación, dentro del TAM no estoy viendo esto y podría expandirme a tantos países, pero dentro de mi SOM puedo empezar a desarrollar otro tipo de cosas. El mercado accesible te aterriza en realidad, el mercado disponible te muestra lo que puedes crecer y la ambición que deberías tener, y el mercado total te da ese ejercicio de innovación para permear grupos objetivos que no has tenido en cuenta y que tus ideas pueden trascender por arriba de las cosas. Cuando ya empiezas a desarrollar esa parte numérica de tu negocio y empiezas a entender como una startup de base tecnológica, mi SOM es este, mi SAM es este, mi TAM es este, tú empiezas a decir, las personas, si bien son números, yo necesito generar narrativas de comunicación desde el camino del héroe que estén desde la base sensible de lo que ellos mismos piensan. Y ahí bajo el grupo objetivo. Ese grupo objetivo podría desarrollarlo a partir de Instagram fácilmente. Ustedes cogen a partir de Instagram, pautan una cosa y empiezan a buscar desde el sexo, desde la edad, desde la ubicación, desde la formación educativa, desde el poder adquisitivo, desde la clase social. Y acá me van a preguntar, pero no todos los países tienen clases sociales tan marcadas. Y entonces tú ya puedes empezar a buscar cuáles son los gustos de determinadas clases sociales para que tú puedas hipersegmentar de acuerdo a intereses a la persona o obtener los hábitos de consumo. Lo puedes sacar desde Facebook de esta manera o lo puedes sacar de Instagram de esta manera. Coges una imagen, la intentas publicar, de ahí sacas cuál es la audiencia, le metes la locación, le metes un par de intereses, de esos intereses te va a bajar el número, te va a bajar el número, te va a bajar el número, hasta que tú le pongas la edad y demás, y al final vas a quedar con un SAM bastante interesante. Ese SAM te va a ayudar a que dentro de este grupo objetivo son 2.5 millones a 2.9 millones de habitantes en una ciudad en específica con intereses de marketing y marketing digital, y a los cuales los que les vamos a impactar con la campaña. Pero de nuevo, como no somos numéricos, necesitamos un target demográfico. Ese target demográfico, si bien nosotros hicimos un ejercicio cualitativo de buscar los intereses de esa persona,
pues tenemos que ir más adentro porque si vamos a contar historias como historias que mujeres domestican bestias, que pasa un montón para las heterosexuales, eh, ustedes tienen que contar buenas historias. Y esas historias no es solo contar la historia de lo que está pasando, sino contar la historia de lo que está pasando con algo que está pasando en tu vida para que esa historia tenga una correlación entre mentor, ayudante y actor principal para que se pueda ejecutar. Entonces, cuando definimos el target clásico, para los que estudiaron publicidad, los target clásicos generalmente vienen desde la demografía. La demografía es puras características de la población, como su tamaño, su estructura, su distribución geográfica, su composición de edad, su etnia, su género, su nivel educativo, su nivel de ingresos y otros factores socioeconómicos que te permite desarrollar. Esto normalmente dentro de plataformas tecnológicas se traduce en intereses. Lo que tú tienes que tener muy claro es cómo vas a poner eso en palabras para que después llegue un consultor o un táctico y te lo magnifique de una manera hermosa. La demografía también te ayuda a utilizar métodos cuantitativos para recolectar información y esta recolección de información va a hacer que tus procesos de adquisición sean más interesantes. Siempre me preguntan acá en la compañía cuando estamos montando las campañas y cuando les estoy haciendo este tipo de ajustes, si la edad es un factor y la edad siempre es un factor de compra, porque no es lo mismo cuando te mandan un comercial de pañales a cuando te mandan un comercial de licor cuando tienes 18 años. No es lo mismo porque el comercial de pañales te va a meter debajo de la cama y te va a asustar. Y el comercial de licor, por ende, va a decir, me voy de fiesta y demás. Y estas hipersegmentaciones de edad son bien necesarias para los productos y servicios, para cuando estás haciendo campañas comunicacionales de brand, de producto, coyuntural y demás, porque las escalas generacionales cada vez se demuestran más. En estos momentos a los que tienen sus papás vivos, pues saben que educar a sus papás es supremamente complejo. Y ahorita se ha vuelto como súper complejo decirle a los papás como tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y entonces, dentro de los segmentos de edad contra los 30 o los 20, pues tú antes no tenías que educar a tus papás, antes te tenían que educar a ti. Y cuando tú haces las segmentaciones demográficas en función de los análisis de comunicación y en función de las narrativas, tú vas a tener mejores aspectos porque tienes un baby boomer que le vas a hablar de una manera, tienes un millennial que le vas a hablar de otra manera, tienes un X que es una persona de 45 años que ni es boomer ni es millennial, sino que es un sancocho y ahí está como intentando encajar en el mundo. Para un centennial le vas a hablar diferente, para un alfa le vas a hablar totalmente diferente. Y esos tipos de comunicaciones o esos tipos de narrativa, cuando nosotros estamos comunicando, nosotros los publicistas, mercadólogos o líderes de compañía, tenemos que dejar de ser tan egocéntricos que a todo el mundo le podemos hablar y que solo con un copy le vamos a hablar o con un insight relacionado. Si nosotros no hacemos narrativas, pues estas personas no se van a conectar con nuestro producto. Y entre menos se conecten, más pauta vas a hacer y más inversión vas a tener. Y entre más inversión vas a desangrar más al cliente. O perfectamente, lo que vas a invertir este año tiene que ser el doble del siguiente. Nos vamos para género. En género, cuando doy esta clase para personas muy adultas, yo lo trato con pinzas, pero tienes femenino, masculino e indefinido. Y tienes todos los tipos de situación familiar. Familias unipersonales, familias gay, familias lesbianas, familias heterosexuales, familias de una persona con un perro, familias de una persona con una mata, familias de una persona con un gato. Y si bien el entorno de la cultura o de la contracultura a veces puede que no esté de acuerdo con estas acciones, tú debes empezar a tener esto dentro de las teorías de comunicación y dentro de las estructuras de comunicación. Carla, me levantaste la mano. Hola, Manuela, otra vez. Sí, tengo una preguntita con respecto a este tema, ¿cómo se segmenta en el sector B2B? No he llegado. En B2B se llama ISP y llegó ahorita. Perfecto, muchas gracias. Entonces, dentro de los ejercicios, pues sacamos la demografía, sacamos la edad,
sacamos el género, sacamos la situación familiar. Y entonces empezamos a llenar este ejercicio con todos los aspectos que van a hacer que nuestra matriz de audiencia sea mucho más nutrida y te ayude a ejecutar, a comunicar y a poder sacar insights de valor que te puedan desarrollar. Como no es suficiente con la demografía, porque sería una forma de definir tu target clásicamente, tú necesitas buscar otro tipo de acciones que te ayuden a definir tu target de manera clásica con aspectos de nueva tendencia. Uno, los perfiles socioculturales desde estilos de vida te van a ayudar a que si tú tienes un negocio de vida fit, tú puedas hipersegmentar solo a personas de vida fit. Que tú tengas un clásico de normas sociales te ayuda a tener insights de valor para cuando estás descifrando o estás ejecutando los personajes principales o los antagonistas o los mentores o cuál va a ser el personaje dentro de la narrativa del héroe. Las clases sociales para burlarse o para hacer ciertos tipos de estereotipos funcionan muy bien. Tengan mucho cuidado en no caer en clichés o no caer en este cierto tipo de acciones que solo personas de muy alta edad llegan. Y tengan en cuenta que las profesiones cada vez se desdibujan más. Cada vez las personas tienen diferentes tipos de profesiones o más simples o más complejas, y ese tipo de profesiones hacen que te enganche a una persona o que te desconecte. Hace 10 años, las mejores profesiones para poder trabajar desde ámbitos de publicidad o ámbitos de contenido era un deportista de alto rendimiento, era un deportista de X Games, un músico o un actor. Pero con la llegada de las redes sociales y en el 2009 y con el boom en el 2010 gracias a General Motors de Facebook, pues muchas personas se ganan la vida creando contenidos y creando contenidos o de valor o sin valor y que son admirados por los chinos, por los niños. Por eso, dentro de Latinoamérica, Colombia, Perú, México, España, España no es Latinoamérica, pero hablemos de Iberoamérica, y Brasil, todos los niños quieren ser influenciadores. Y esto porque se está dando, porque las profesiones que están viendo dentro de la narración y de la creación de contenido es ser influenciadores. No existen tantas marcas personales de abogados, de astronautas y demás que le estén mostrando a las nuevas generaciones qué hacer. Por eso, dentro de los perfiles socioculturales, dentro de la ampliación del target clásico, está cuáles son las profesiones, esas profesiones desdibujadas que se desarrollan desde la creación de contenidos, que se apalancan dentro de la estructura de la marca, que crean contenido de valor y se va desarrollando y que uno va hipersegmentando cuando va ejecutando la comunicación. Una cosa bien importante que ustedes deberían tener de sus usuarios es el perfil digital. De ese perfil digital, tener cuáles son las competencias digitales, cuáles son su conocimiento y habilidades. Si estamos hablando de mi abuelita de 83 años, si a mucho amor sabe manejar WhatsApp, déjemela con WhatsApp. Si sus competencias digitales es un chino de 7 años que juega Warzone de manera increíble, hágale compleja el asunto para que se vuelva la estructura de comunicación o la estructura de su cliente de manera interesante. ¿Cómo es el uso de la tecnología? ¿Cómo desde el grupo objetivo usa la tecnología? Si nosotros queremos impactar a un montón de mujeres en conflicto o de mujeres en posición, en estados de posición vulnerable, lo mejor es que nosotros nos comuniquemos por redes sociales o lo mejor es que nosotros nos comuniquemos por WhatsApp. Porque el uso de la tecnología, si una mujer está en una condición de vulnerabilidad y está en, en el Banco Santander o en X, nosotros cómo nos vamos a comunicar con ella. Y sabemos que casi todos los planes en América tienen WhatsApp gratis. Entonces, el uso de la tecnología, cuáles son sus aplicaciones, cómo se desarrollan y demás. ¿Cómo es la presencia en línea? La presencia en línea te funciona para B2B o para B2C. ¿Cómo es la presencia en línea de esta persona? ¿Tiene un LinkedIn actualizado? ¿Tiene un Instagram que es para fotos de bikini o fotos de corporativa? ¿Tiene un TikTok para crear contenido o tiene un TikTok para ver? ¿Tiene Twitter y es esa persona en Twitter que ataca a todo el mundo?
Es esa persona que recibe todo en TikTok y critica absolutamente todo. Esa presencia en línea y esa huella digital es bien importante porque les va a sacar todas las conductas de ese usuario y ustedes van a poder maximizar esas conductas de los usuarios. De ahí la privacidad y la seguridad de la información. Toma seguridad, toma acción de la privacidad, de la seguridad de la información. Da sus datos a cualquiera, porque sí. Eso es bien importante porque dentro de la política de seguridad de la información que ustedes tengan en la página tienen un checkbox que ustedes aceptan términos y condiciones. Dentro de ese acepta términos y condiciones, ¿en qué punto ustedes van a comunicarse con esa persona? Y ahí vamos en automatización de procesos de marketing y esa automatización de procesos de marketing. ¿Será que le puedo mandar publicidad? Porque sí, en este momento para compañías B2B a uno le mandan correos ofreciéndole todo porque ven el correo tuyo dentro de LinkedIn, pero eso no es legal. Y entonces nosotros como compañías, ¿cómo estamos llevando el respeto? Y por último, los intereses y preferencias digitales. ¿Es una persona de iPhone o es una persona de Android? Yo, por ejemplo, soy una persona de Android y la mitad de mis amigos son iPhone. Y entonces cuando ven mi celular no son capaces de utilizar. Y estas preferencias hacen que tú hagas segmentación dentro de las campañas o que tengas un determinado SDK o que tengas otro tipo de cosas. ¿Cuáles son sus necesidades? Sus necesidades están como ser humano en comunicación, en acceso a la información, en oportunidades laborales, en presencia en línea, en participación de redes y comunidades, en gestión de la reputación en línea. Y esto es bien importante porque las necesidades ayudan a que tu comunicación resuelva un problema. Cuando nosotros solo trabajamos con producto, precio, plaza, promoción de este anillo, y entonces ponemos una foto divina, porque las fotos de los anillos son divinas, la foto divina y dice Paula Mendoza, porque este anillo es de Paula Mendoza, 30% de descuento. Y tú dices, ¿qué anillo tan divino? ¿Eso soluciona una necesidad que yo tenga? No. ¿Eso busca crear contenido? No. ¿Eso es participar en una red o en una comunidad? No. Eso es una promoción. Y es solo el 7% del tiempo de tu día. Y como solo es el 7% de tu día, o vas a comprar un anillo de Paula Mendoza, que los amo, o de verdad vas a hacer un contenido de valor. Y ese contenido de valor no necesariamente tiene que ser educacional, solo puede tener una solución a un problema visceral. ¿Cuál es el problema visceral? ¿Tienes un evento el viernes? Tenemos un anillo increíble para ti. Otro. ¿Tienes un, ¿Quieres un matrimonio en Cartagena en 15 días? Tenemos un outfit para ti. Necesidad, comunicación, evocación, entendimiento, lógica, narrativa y expresión de la narrativa. Entonces, cuando terminamos ese ejercicio y le proponemos el perfil sociocultural, el perfil digital y las necesidades, podemos llegar a un punto en específico de esa matriz de audiencia. Acá respondiéndole a Carla, cuando estamos hablando de compañías que compran compañías, generalmente la matriz de audiencia parte del ICP, Ideal Consumer Profile. Y ese ICP es como nosotros targetizamos o creamos un wishlist o hacemos una lista de quiénes son las compañías que deberían trabajar con nosotros. ¿Por qué? Por aspectos que nosotros les dimos. Cuando empezamos el brief, uno de los puntos en específico era cuáles nuestros objetivos y dentro de los objetivos es quién es nuestro cliente soñado. Cuando hablamos de nuestro cliente soñado, es donde se une nuestro expertise y donde se une la plata. En ese ISP, nosotros nos sentamos y empezamos a dictaminar cuál es dentro del abanico de las 2.750.000 empresas o de las 30 millones de empresas que hay en México, cuál es nuestro cliente soñado. ¿Qué son los valores que nosotros queremos? Ejemplo, yo les cuento. Yo estoy buscando clientes que estén buscando la construcción de un planeta mejor. Estamos buscando clientes que tengan conciencia de bienestar para sus personas. Estamos buscando que nos enorgullezca trabajar para ese cliente, que no lo podamos tatuar, que podamos decir, yo trabajo para este cliente y no que parezca weird y demás.
y muy importante que tengan una base tecnológica o que quieran desarrollar esa base tecnológica. Dentro de ese arquetipo de cliente y dentro de ese perfilación de cliente que pusimos, nos gustan las empresas de tecnología porque hacen muy bien fit con nosotros. Nos gustan los retail de salud, de productos y servicios. Nos gustan las empresas B2B, las empresas que les venden a otras empresas de productos y de servicios. Nos encanta la banca, nos encantan los seguros y ya. También está que no, qué clientes no queremos. No queremos clientes que sean restaurantes. ¿Por qué? Porque no les podemos aportar tanto valor. No queremos clientes que hablen de licor porque no va con nuestro propósito superior. No queremos o no buscamos clientes de petróleo porque tenemos una distinción ética con ellos. Ejemplo, no buscamos clientes políticos. ¿Por qué? Porque tenemos distinciones éticas con todos por igual. No buscamos clientes que vendan carne porque somos veganos. Y ahí uno empieza a hacer ese wish list de clientes como cuando uno está soltero y empieza a hacer una lista de cómo se imagina el hombre, la mujer o el ella ideal. Y uno empieza a decir como todos estos parámetros de lo que uno está buscando y demás. Con ese wishlist, tú lo que haces es segmentar o desarrollar cuál es el segmento de actuación. De ahí puedes poner cuál es el número de empleados de la compañía, puedes empezar a trabajarlo por la estructura del equipo de marketing o la madurez. ¿Tiene procesos ISO o no tiene procesos ISO? Esto es un ítem bien importante para las compañías. Si no tiene procesos ISO, tal vez es una compañía que no está tan madura. Si no tiene por lo menos el ISO 9001, uno empieza como a decir, esta empresa le falta cancha. ¿Cuál es el ciclo de ventas? ¿Cuál es el ingreso promedio? Y cuando ustedes ya lo tienen, pueden trabajar con una herramienta súper chévere, que es buena, bonita, barata y demás, que se llama LinkedIn Sales Navigator. Ustedes entran acá y con esos atributos que les acabo de decir de ICP, pues ustedes pueden empezar a buscar posibles clientes o posibles cuentas. A mí me gusta buscar cuentas porque me gusta trabajar por a compañías. Ustedes pueden darle desde ingresos mensuales, desde empleados de la empresa, desde aumento de empleados. Ejemplo, a mí me gustan las compañías entre 200 y 500 empleados. Me gustan las compañías que estén en Estados Unidos porque me pagan en dólares y demás. Y me gustan las compañías que estén en medios de tecnología y demás. Y aquí yo puedo ver qué compañías están y qué compañías quiero trabajar. Y me hace un listado con la base de datos de Microsoft y con la base de datos de LinkedIn de todas las compañías que puedo trabajar. De ese sentido, este sentido o esta acción se llama un scrapping. Y cuando yo estoy empezando a ejecutar o empezando a buscar, busco los niveles de compromiso. Entonces, ¿quiénes están en el organigrama? En el nivel uno, que son los directores, en el nivel 2, que están los leads y demás, y en el nivel 3, que está como la base de la pirámide de la compañía. Yo puedo ver los perfiles en específico de quién son, puedo revisarlo en LinkedIn y puedo decidir si lo agrego a LinkedIn o si empiezo a tener una comunicación vía email con esta persona. Miren que estoy a un clic de distancia de cualquier cliente que yo quiera lograr. Y este scrapping dentro de los segmentos de industrias y demás me ayuda a tener los tomadores de decisión a tener una estrategia de comunicación que sea rentable, a irle solo a los grupos objetivos de personas que sean interesantes y a tener control de mi estructura de marketing. De esa manera, Carla, se desarrolla el proceso de identificación de ese cliente soñado a partir de B2B. Quedas con la base de datos y quedas como con todo el desarrollo. Con esto tú puedes hacer un wish list o un campo de influencia que lo puedes tener dentro de tu LinkedIn o lo puedes dentro del page company que tú tengas. Yo, por ejemplo, hago mi campo de influencia con todos los C-levels que puedan tener un fit conmigo y a ninguno de ellos les escribo un mensaje, sino que los agrego a mi perfil. Y con esto voy empezando a generar la comunidad que es necesaria para mí, para que mi rol de ventas dentro de la compañía se vaya creciendo exponencialmente. De esta manera yo genero los leads, las personas
empiezo a agregar este tipo de personas y empiezo a hacer un contenido de valor. Ese contenido de valor va de acuerdo a su necesidad visceral. Siempre parto del arquetipo del rebelde y ese arquetipo del rebelde va con el paradigma de la dramaturgia desde Shakespeare, desde la locura, para que me vean medio loca, pero que dentro de la comunicación vean una persona totalmente coherente desde lo real, porque la dramaturgia dentro de mi estrategia de marca lo hace todo, porque cojo los elementos shakespearianos para poder comunicar, hago el contenido de valor como Don Quijote, como Don Quijote cuando estaba cuerdo y demás, pero en realidad es un elemento full Shakespeare. Y terminas la comunicación con un CTA y ellos mismos se van a comunicar contigo. Ahí estoy mezclando varias cosas. Primero, la dramaturgia, segundo, el camino del héroe y tercero, algo que vamos a ver de Carl Jung que se llama el arquetipo. Y entonces cuando tú empiezas a unir factores teóricos para la construcción de tus personajes, tu construcción de personajes tiene un sustento teórico y ese sustento teórico hace que te enamore o que lo odies como cualquier libro que leías en octavo de primaria. Y eso es lo que tú estás buscando, una narrativa que haga que estos personajes piensen que tú estás sentado en una información de valor o en un dolor de ellos y puedas crear un contenido de valor. Ese ejercicio, ¿tú cómo lo haces? Primero haces la descripción del cliente señalado. Segundo, buscas un segmento de comunicación en el cual quieras comunicarte, quieras desarrollarlo o quieras ejecutar. Mi postulado es que lo hagas primero en LinkedIn y de ahí empiezas a buscar el nivel de compromisos de los colaboradores, empiezas a ver el Google My Business y demás, y empiezas a ver el factor más débil dentro del canal organigrama para que tú puedas tener una comunicación con la persona tomadora de decisión. Cuando tú ya abres el canal de tomadores de decisión, ya puedes tener un contacto o una adquisición perfecta a lo que estás haciendo. Ese perfil deberías hacer un wishlist con la herramienta que te acaba de mostrar de LinkedIn y con eso vas a poder tener mapeado, estructurado y ejecutado todas las personas de valor para que tú puedas crecer el número de leads o referentes de marca. Acá que es muy importante, que no está en esta presentación y se los voy a mostrar en la presentación, en otra presentación que tengo. Uno de los referentes de las acciones más importantes es que tú busques referentes, no, se me va a bloquear, porque la presentación es muy larga, se las dejo en el grupo de WhatsApp. Una de las cosas más importantes que tú debes tener dentro de LinkedIn es que tú debes buscar referentes de lo que quieres ser cuando seas grandes o de lo que no quieres ser cuando seas grandes. Uno de los referentes más grandes que tenemos en LinkedIn puede ser el presidente de Patagonia, porque el presidente de Patagonia te muestra cómo llevar un negocio totalmente diferente desde la conservación del planeta y desde la cultura y desde los valores corporativos, que puede ser muy afín a empresas de nuevas generaciones, pero también puedes ver al presidente de Bancolombia, puedes ver a Colmenares, el presidente de Alias, puedes ver a Majo Quiseno, la directora de comunicaciones y marketing de Bancolombia, puedes ver otro tipo de fundamentos que te puede accionar para lo que tú quieras ser en LinkedIn, nada más en LinkedIn, y te hace unos referentes de qué quiero ser, qué no quiero ser y demás. Cuando veamos los arquetipos, vas a ver 12 arquetipos, uno desde la estructura, otro desde la huella, desde la conexión emocional y demás. Tú ahí vas a decidir en qué arquetipo estás y vas a encontrar tu camino para generar la comunicación y poderla desarrollar. A lo último, cuando ya hicimos los análisis cuantitativos y cualitativos de la estructura de la matriz de audiencia, tanto en ICP como en ICP para B2B, como análisis demográficos, target clásicos, expansiones de target clásico, pues tenemos los buyer personas. Los buyer personas para los que no son publicistas son cuando le ponemos nombre y apellido a nuestro cliente. Y le ponemos nombre y apellido porque generalmente para una estructura de comunicación tenemos que tener tres buyer personas. Estos tres buyer personas son el cliente más rápido que podríamos tener, el cliente secundario y un cliente experimental. Alguien me hizo una pregunta. No. Eh, Esos buyer personas se construyen a partir de la hipotetización, a partir de crear personajes. Esa, ese fundamento de crear personajes es maravilloso porque
uno ya entiende cómo le va a llamar a esa matriz de audiencias, a esos diferentes grupos objetivos. Y entonces el buyer persona es un ejercicio creativo que les ayuda a crear una representación ficticia y detallada de quién podría ser su cliente potencial, esa mujer vulnerable que queremos cambiarle la vida, o esa compañía que necesitamos que nos compre X, o ese ser humano que queremos que nos compre ropa de Santa Simona, o esa compañía que queremos, que es una banca que quiere que me compre mi compañía. Entonces el buyer persona representa las necesidades, los deseos, los comportamientos, los patrones de consumo y todos los ejercicios que hicimos anteriormente, pero evocado en un personaje. Como ya han visto dentro de la narrativa del camino del héroe o dentro de la dramaturgia, siempre nos llevamos con personajes, porque así nos enseñó tu papá y tu mamá a vivir. El personaje, tu tía, tu mamá, tu hermana, tu X, la ropa. Y cuando nosotros estamos haciendo marketing, es mucho más fácil que nosotros nos representemos con nombre y apellido para que nosotros como ejecutores empecemos a crear empatía por ellos. Las empresas recopilan un montón de información para que nosotros podamos ser más acertados con estos buyer personas. Y estos buyer personas lo que les va a ayudar es a poder dictaminar cómo poderlo ejecutar. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La edad del buyer persona, el empleo, el sexo, los hábitos personales, sus decepciones, sus creencias, sus hobbies, sus costumbres, sus hábitos de compra, sus medios que usa, quiénes nos influencian, cuáles son las tecnologías que usa, dónde busca información, quién considera para las decisiones de compra, quién influye, cuál es el momento y el proceso de compra y compra donde se entrega. Entonces, si nosotros tenemos un colegio, ¿quién es el que toma la decisión de compra de qué colegio va a estudiar mi chico? Si nosotros tenemos una compañía, ¿quién toma la decisión con qué oferta legal trabajamos? Si nosotros tenemos una compañía de tecnología, ¿quién decide que vamos a trabajar con X y con Y? Es bien importante cuando estamos trabajando en retail o cuando estamos trabajando en moda, es cuáles son los hobbies y creencias, porque los hobbies te va a permitir arquetipar en qué deportes, qué ejecución o qué otro tipo de cosas va a hacer nuestro buyer person y cómo lo vamos a poner a soñar. Cuando nosotros tenemos eso, nos sirve para que nuestros community managers, o sea, yo, o otro tipo de personas, empiecen a tener contexto con la roca. Y cuando tienen contexto con la roca, lo pueden empezar a desarrollar. Este es un buyer persona real. Este se llama Juan Sebastián. Juan Sebastián tiene una convicción genuina por el amor a sus mascotas y por el cuidado de las mascotas. Todos tenemos un amigo así. Se llama Juan Sebastián, está en una relación, está empleado, es un estudiante de posgrado, es un millennial de 31 años, tiene una historia, se llama Juanse, le gusta Netflix, Spotify y YouTube para ver tutoriales y conspiraciones locas. Mira Instagram, tiene obviamente Internet, le gusta TikTok, tiene ciertas preferencias de redes sociales, pero es una persona más bien tímida con sus fotos de redes sociales. Tiene un perfil actitudinal que le gusta viajar, le gusta su familia y le gusta explorar. Es el típico amigo que viaja con el perro y que se encarta con el perro para todas partes y está buscando el hotel pet friendly. Busca contenido de generadores de contenido porque está entrenando a su perro. Busca videos y podcasts para ampliar sus conocimientos. Está en lugares como ciclovías, está en lugares como restaurantes pet friendly, en centros comerciales obviamente pet friendly y demás. ¿Para qué nos ayuda es primero, para la definición de tu audiencia objetivo y para saber si determinados voceros expertos, influenciadores, creadores de contenido, tipos de narrativa van a poder. Segundo, para la personalización de los mensajes. Si es una persona que tiene un interés tanto en el bienestar animal, obviamente los CTAs o los call to action o los clics van a estar dictaminados para eso. Tercero, para la selección de canales de comunicación. Cuando estamos haciendo el mix de medios, pues nosotros tenemos Facebook, Google, programar.
pero de ahí podemos hipersegmentar a un montón de cosas para el desarrollo de nuevos productos y para las iteraciones en función de innovación de lo que están haciendo. Cuando nosotros trabajamos ese buyer persona en función de caso de uso, que lo vamos a ver ahorita, nosotros podemos modificar los productos o servicios, lenguajes de programación y demás que estén de acuerdo a su tendencia. Si estamos hablando de una persona totalmente eco-friendly, pues nosotros tenemos que ser carbono neutro dentro de nuestras comunicaciones y dentro de nuestras compañías. Si estamos hablando de una persona vegana, pues tenemos que tener mucho cuidado con el empaque y otro tipo de ejecuciones. Si estamos hablando de ciertos tipos de personas, tenemos que tener en cuenta si nosotros utilizamos el humor o no utilizamos el humor. De ahí hacemos una mejora de la experiencia del cliente, porque si entendemos todos sus usos, toda su comunicación, nosotros podemos aportar dentro de la estrategia de comunicación y podemos ser más creativos. Acá les pongo el ejercicio y acá que es bien importante. Cuando determinen ese buyer persona, ustedes ya pueden hacer el buyer persona en caso de uso, que esto es un ejercicio increíble cuando son una base tecnológica, cuando son un elemento disruptor de la categoría. Ustedes cogen ese buyer persona, cogen a Juanse y lo ponen en su escenario laboral. ¿Cómo utilizaría el producto en su compañía? ¿Cómo lo utilizaría en su estilo de vida? ¿Cómo lo utilizaría en ocasiones especiales? ¿Cómo lo utilizaría con problemas en específico? ¿Cómo lo usaría en intereses y pasatiempos? Cuando nosotros utilizamos ese buyer persona en un condicional de uso del producto, nosotros podemos determinar, si utilizar Rappi para compras dentro de la oficina, pues le tengo que sacar la factura para que ellos le puedan pasar la factura a las personas de contabilidad y las personas de contabilidad lo pasan por diario. Si la persona lo usa para pasatiempos y demás, pues ya no es tan importante la factura, porque si está con la novia o con el novio, pues la otra persona no le interesa tanto ver la factura o cuánto se gastó. Si está en un pasatiempo, necesita turbo, porque necesita el elemento ya para cocinar ya. Cuando tú utilizas tu buyer persona y un condicional de uso, tú puedes generar factores o paquetes o otro tipo de cosas que hacen que el pricing suba y que tú puedas tener un desarrollo de innovación. Y entonces ahí sacas la afinidad para que usa la información, el perfil actitudinal a cómo usa la información, las pasiones, cómo detona ese uso del producto en su día a día. El contenido, cómo comparte el contenido. ¿Es una de las personas que manda memes o es una de esas personas que comparten estas stories ciertas cosas? Lugares de la categoría, cómo se apropia del contenido y cómo lo enseña o cómo lo integra en su vida diaria y dice, Manuela en tal video me enseñó tal cosa, o dice, el Pentágono de Esencia es esto, y lo dices con propiedad. Y entonces, ¿cómo se integra la información que nosotros le damos a nuestros usuarios para que se vuelvan a subir? Cuando terminamos eso, pues tenemos que hacer un ejercicio súper chévere que se llama el mapa de empatía. El mapa de empatía es el típico ejercicio que te enseñan en tercer semestre de la universidad para que tú puedas tener una herramienta de marketing y diseño que te permita entender la disociación que hay entre las personas en lo que ve, en lo que oye, en lo que piensan y en lo que dicen. Miren este ejemplo. Muchas veces lo que yo veo en mi entorno de amigos, en mi entorno familia o en mi entorno de mercado, no es necesariamente a lo que yo como. Piénsenlo y les pasa a todos ustedes. ¿Qué es lo que piensa y lo que siente? Muchas veces lo que realmente importa son las principales preocupaciones, inquietudes o aspiraciones. Yo pienso que tengo una deuda en mi vida. Yo siento angustia, pero no es necesariamente lo que yo estoy viendo en los medios de comunicación. Y a veces lo que pensamos y lo que sentimos no se traduce a una acción. Y esto pasa un montón, porque a veces pensamos y sobrepensamos las cosas, pero en realidad no estamos haciendo nada. Piénsenlo y le pasa a cada uno de ustedes.
¿Qué es lo que oye? Muchas veces lo que oímos contamina nuestro ser. Si oímos demasiadas noticias, decimos que la realidad de cualquier país está horrible. Si vemos muchas cosas malas en la calle, nuestra percepción de la vida va a estar ruda. Si vemos demasiado TikTok, vemos muchos story times y vemos muchas cosas y estamos fuertemente asociados a eso. Lo que dicen nuestros amigos, lo que dicen nuestros jefes, lo que dicen nuestros voceros expertos, lo que dicen nuestros influenciadores, coaccionan ciertas cosas de lo que piensan y lo que sienten, no necesariamente de lo que actúan. Y muchas veces lo que dices y lo que haces desde tu actitud en público, desde tu aspecto o de tus comportamientos a los demás, disocia totalmente a lo que ve, a lo que piensas, a lo que sientes, a lo que oyes. Por eso, el mapa de empatía es sentarse en un momento de verdad con un montón de post-it y decir, mi grupo objetivo, qué es lo que ve, qué es lo que oye, qué es lo que siente y qué es lo que dice. Gracias a la matriz de audiencia, ustedes van a tener claro ese buyer persona y van a tener claro que esa roca o esos tres rocas está basado en un fundamento cualitativo y cuantitativo. Y cuando lleguen a este ejercicio, como ustedes tienen el TAM, el SAM, el SOM, como tienen el perfil actitudinal, como tienen todos los datos, el sesgo de error o el sesgo de confirmación va a estar mucho mejor evaluado cuando se sienten a hacer los things. ¿Qué es lo que deben hacer? En lo que ve. Uno se sienta y empieza a decir, ¿qué es lo que ve mi cliente? Mi cliente ve los premios de la otra agencia, de las otras agencias. Mi cliente ve los análisis de mercado de la revista Dinero. Mi cliente ve que el dólar está muy volátil en Colombia y en México. Mi cliente ve que las noticias del país no dan un crecimiento económico. ¿Qué es lo que siente? Mi cliente siente que se siente agotado por el flujo de caja. Mi cliente sienta y piensa que México y Colombia no van para el mejor desarrollo. Mi cliente piensa que la comunicación, que no existen tantas comunicaciones afines con la superespecialización que nosotros hacemos. Mi cliente, ¿qué oye? Mi cliente oye que la realidad del país está súper compleja. Mi jefe dice que no me puede subir el salario. Los influencers que yo sigo dicen que la mejor método para poder crecer exponencialmente es la ultraproductividad. Mi cliente oye que hay sistemas y procesos que te dan hasta 50 citas diarias de clientes prospectos. Mi cliente oye X. ¿Qué es lo que dice mi cliente? Mi cliente dice que vamos por un buen camino. Mi cliente dice que su compañía es la mejor. Mi cliente dice que todo está bien. Mi cliente muestra que todo lo que vimos en de que oye, que piensa, que sé, es diferente porque es un sales manager. Y de ahí tú partes de todos esos insights a cuáles son los miedos. Y esto es bien importante cuando ustedes están generando la estrategia de comunicación. ¿Qué es lo que los mueve a ustedes? A mí personalmente lo que me mueve es el miedo a fracasar. Y entonces, cuando hablamos de miedos, de frustraciones y de obstáculos, es lo que nos hace ser más grande cuando seamos grandes. Pero también cuando estamos hablando de los resultados, vemos esos deseos o necesidades insatisfechas, vemos cómo es la medida del éxito y cuáles son los obstáculos que está teniendo. Y eso todo lo entendimos en la parte de arriba del mapa de empatía. Y todos esos insights de valor les permiten crear mejores narrativas dentro del camino del héroe hacia los retos y tentaciones. Porque si estamos trabajando el miedo, podemos mostrarle cómo el camino del héroe superó el miedo. Si estamos hablando de frustraciones, podemos trabajar la frustración desde el mentor o desde el ayudante. Si estamos trabajando los obstáculos, el insight de obstáculos, podemos trabajar en cómo es ese obstáculo y llevarlo a un papel externo. Puras historias de superación, puras narrativas lineales que te permiten creer en la humanidad.
Ahora, si estamos hablando de los deseos y necesidad, podemos hacer explícita una necesidad insatisfecha, la necesidad a no ser suficiente. Cuando estamos trabajando las medidas del éxito, les mostramos referentes puntualmente en B2B a lo que pueden apuntar cuando trabajan con nosotros. Si estamos trabajando obstáculos, les podemos demostrar que si bien la volatilidad del dólar está mal, nosotros cómo podemos trabajar ese obstáculo en función. Cuando tenemos eso se ve así. Se ve el consumidor en la mitad y se ve el que piensa, el que siente, el que ve, el que dice, el que hace y el que escucha. Y todos esos insights de valor se vuelven en ideas de contenido o en ideas de performance que ustedes van teniendo dentro de la táctica. Y acá hicieron todo el trabajo para que uno como ejecutor en el día a día lo pueda ir desarrollando. Cuando terminas el mapa de empatía, sacas unos insights. Son insights de campañas de marketing, porque el mapa de empatía te va a dar estas ejecuciones a cómo vas a llevar al cliente a un feliz término. Te lleva a desarrollos de nuevos productos, porque como estás viendo, la insatisfacción, las medidas del éxito, los obstáculos, los miedos, las frustraciones y demás, tú puedes hacer mejores ejercicios de innovación y de desarrollo. Cuando tienes esto, tú de una ves en qué ve, en qué oye, en qué piensa, en qué siente, en qué dice, cómo yo puedo mejorar la experiencia de usuario. Y esa experiencia de usuario se vuelve una táctica de Flywheel, pero más allá de que se vuelva una táctica de Flywheel, tú de verdad entiendes y eres empático con el dolor del cliente y lo puedes empezar a trabajar y a manejar. Este es el ejercicio. Y este ejercicio sí me gustaría que lo hicieran a conciencia, porque aquí va a salir todo el ejercicio de comunicación que van a tener. Ustedes tienen miedos, frustraciones, obstáculos, deseos, necesidades, medidas del éxito y demás. Tienen la ideación de campañas, ya pueden poner el desarrollo de nuevos productos y las ideas de mejora. Para finalizar la matriz de audiencia, recuerden los ítems en específico y les hago el cierre del tema. Uno, el público objetivo. Dos, el target. Tres, el buyer persona o el ICP. Cuatro, el mapa de empatía. Y si ustedes quieren ir un poco más allá, hagan una expansión al grupo objetivo, que se llama movilizar bases de datos, que es coger la base de datos que ustedes ordenaron dentro del brief y montenlo en una campaña de Google, en una campaña de Meta, y con esa campaña de Meta busquen saber si ese público objetivo que tienen de clientes actuales se puede magnificar o se puede crecer exponencialmente a partir de pauta, y es a partir de pauta les da clientes del mismo perfil. Entonces, si yo estoy teniendo una base de datos de startups de base tecnológica y lo populizo en una campaña de Instagram para que me dé públicos relacionados o objetivos, si me están llegando otro tipo de startups de base tecnológica o si tengo un sesgo de negación para esa base de datos y decir, no, los grupos objetivos no me están dando en base a los clientes porque los clientes tienen una conducta diferente. Cuando ustedes ya terminan esto, tienen todo lo que es una matriz de audiencia. Y la matriz de audiencia les va a hacer que, como entienden también el grupo objetivo, que toda la táctica de comunicación de las piedritas se vaya a hacer de manera coherente y concordante con lo que ustedes están haciendo. ¿Tienen alguna pregunta? Hola Manu, yo tengo una pregunta. Listo, Listo. cuéntamelo todo.